Buscaremos vectores equipolentes. Vectores equipolentes. Démonos un vector libre U. Este vector libre no tiene ninguna relación con el sistema cartesiano, pero sí podemos saber que tiene un tamaño dado, va en un sentido y tiene una dirección, así que es un vector. Este vector tenemos que superponerlo en el sistema cartesiano y dejará de ser libre. Si sacamos un vector libre que no tiene coordenadas y lo dejamos en un sistema cartesiano, entonces estamos hablando de transformar un vector libre en un vector fijo, porque queda fijado en el sistema. Ahora, supongamos que A, B, C, D, E y el origen son los orígenes respectivos de cada vector libre. Entonces los fijaremos con origen en A, en B, en C, en D, en E y en O. Pero para esto necesitaremos saber las coordenadas del vector libre, o por lo menos saber cómo se mueve. Y si nos fijamos, se mueve 2 unidades hacia abajo y 3 unidades hacia la izquierda. Pero siempre uno habla primero de lo horizontal y después de lo vertical, es decir, menos 3,2. Esas son las componentes del vector y las podemos escribir. Menos 3 en X, menos 2 en Y, porque se mueve 3 hacia allá y se mueve 3 hacia abajo. Menos 3, menos 2. Veamos. Si queremos reproducir, entonces tendremos que utilizar el mismo procedimiento. Menos 3, menos 2. Otro vector equipolente sería el en D. Menos 3, menos 2. Otro vector equipolente, nuevamente, menos 3, menos 2. Otro vector equipolente sería menos 3, menos 2. Ahora uno centrado en el origen. Menos 3, menos 2. Fijémonos en un pequeño detalle. No habíamos notado que no habíamos escrito abajo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 del eje Y. Si nos fijamos un pequeño instante, solo en el caso de un vector cuyo origen está en el centro del sistema cartesiano, tiene la característica de sus componentes menos 3 y menos 2 son las mismas que las del vector libre. Y nos falta entonces C. Menos 3, menos 2. Estábamos trabajando con otro color, así que menos 3, menos 2. Todos estos son vectores equipolentes. Podríamos hacer unas pequeñas marquitas indicando los puntos extremos donde llega cada vector equipolente que nos podrían preguntar. Por ejemplo, el extremo del vector equipolente a U, vector equipolente a U, cuyo origen es B, el extremo será un punto S de coordenadas menos 7,1. También podríamos ver que un
vector equivalente a U, vamos a mostrar con más detalle, un vector equivalente a U, a este vector que tiene origen en E, tiene como extremo un punto que es el R, y R tiene coordenadas mayúscula R tiene coordenadas menos 6 en X menos 2 en Y. Y también podríamos ver un punto T, que es el extremo del vector equivalente a U con origen en C, y T tiene coordenadas menos 5, menos 5. Aquí faltó menos 5. Menos 5, menos 5. T tiene coordenadas menos 5, menos 5. Y el caso especial de el punto Z, que le llamaremos Z, es porque es un vector equivalente a U menos 3, menos 2, que parte en el origen y termina en Z, y Z exactamente va a tener las mismas coordenadas que U, menos 3, menos 2. En cualquier caso, lo importante es que sepamos dibujar un vector equivalente. Así como los números son iguales, los vectores son equivalentes. Podríamos decir que casi son sinónimos el término equivalente con el término igual. Es decir, cuando hablamos de vectores equivalentes, podemos decir que el vector, por ejemplo, el vector que parte en B y termina en S, es equivalente con el vector que parte en E y termina en R, y es equivalente con el vector que parte en C y termina en T. Los tres vectores son equivalentes. Sin embargo, tienen puntos de orígenes distintos, y eso lo hace ser un poco distinto al término, al concepto de iguales. No es lo mismo iguales que equivalentes, pero muy parecido. Solamente la diferencia está en que los vectores equivalentes no tienen un punto de partida que es el mismo.